Sí, Señor, abre mi entendimiento y corazón para el consejo de tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Jesús. Bendigo tu nombre, Jesús. Le invito a que busque conmigo Mateo 5. Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Leemos nuevamente. Verso 3 y 4. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Me llama la atención cuando en las Sagradas Escrituras declara que Jesús subió, dice, al monte y sentándose, así como estoy yo ahora, ¿verdad? Como está quizás usted ahorita en su casa, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y entonces, abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: Jesús se sentó y miró a la multitud. Y comenzó a enseñarles mientras estaba sentado. La palabra bienaventurado significa dichoso, pero esa es la traducción que nosotros le hemos dado, pero la palabra bienaventurado es como una palabra fuera de lo natural, porque en el contexto en el que estaba hablando Jesús, en el tiempo de Jesús, hablar de una persona bienaventurada era de decir de una persona supremamente bendecida. Entonces miró a la multitud, él tuvo la oportunidad de observar a todos de la multitud y podía visualizarlos y comenzó a declarar: supremamente bendecidos los pobres en espíritu, supremamente bendecidos los que lloran. Es una palabra de otro nivel, supremamente bendecidos. El estar dichoso, el estar gozoso, no es lo mismo que estar alegre, ¿verdad? Pero esta palabra bienaventurado es una dicha en exceso. Supremamente bendecido. Cuando habla de los pobres en espíritu, cuando nosotros vemos a una persona apocada, diríamos, y lo primero que hacemos, si hay una persona que es extrovertida y habla, bueno, como seres humanos siempre tratamos de buscar lo malo, ¿verdad? En todo. Pero decimos, bueno, se va a defender. Pero si vemos a una persona que lo está molestando y no dice nada, que es como tranquilito, cuando nosotros decimos pobrecito,
no lo decimos en un buen sentido, ¿verdad? Ay, pobrecito, o sea, bendito él, ¿verdad? Porque es pobre en espíritu. Sino que nosotros comenzamos a decir, ay, pobrecito, ¿verdad? Y eso es bien complicado porque no es lo que la palabra, lo que la palabra del Señor está describiendo en este momento. Una persona pobre en espíritu es aquella persona que como que no se le ve virtud alguna. Una persona que no se ve a sí mismo la virtud, sino que reconoce la grandeza del Señor. Y si alguien le dice no puedes, él no va a refutar y decir sí, yo puedo, porque a veces nos volvemos como superhéroes y yo soy lo mejor porque soy el Hijo de Dios y con el Hijo de Dios nadie se mete. Pero ese que no pelea, ese que no está buscando ni que lo miren, ese que no le interesa realmente que le puedan visualizar sus virtudes o no, porque lo que le importa es la grandeza del Señor en su vida. La palabra del Señor habla, bienaventurados los pobres en espíritu. Pero nos vamos a enfocar hoy en este otro que detalla el verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si alguien llora, también nos volvemos así, ¿verdad? Ay, pobrecito, está llorando. Vivimos en una sociedad que enseña que el hombre, por ejemplo, no debe llorar. Y usted no llora porque es hombre. Y en algún momento le han hecho el comentario en el proceso de crecimiento de mi hijo, que no debe llorar porque es niño, y realmente uno llora porque las cosas duelen, porque no he tratado de no ocultar ese proceso en mi hijo y decirle, vamos a ir a la vacuna y te va a doler y te va a doler mucho. Y vas a llorar y te va a doler, pero luego ya no vas a sentir tanto dolor y eso te va a hacer bien. Pero eso de decirle, no te va a doler, no te va a doler, es como, después se sienten defraudados porque realmente sí les dolió. Si solo es una vacuna, ¿verdad? Y cuando ya nos tocó a nosotros el proceso de la vacuna, es como, ay, sí, ¿verdad? Es difícil. No todas las personas, pues, tienen esa facilidad para colocarse una vacuna o algo por el estilo, para soportar el dolor. Juan 11:35 nos declara un ejemplo de vida. Y si Él lo hizo, ¿por qué no lo haré yo? ¿Se recuerda ese verso? Juan 11:35. Jesús lloró. Así que Jesús era hombre y lloró. No evitó que ese proceso pasara en su vida. Algo que la palabra aquí describe es que los que lloran son los que van a recibir consolación. Entonces, mientras usted y yo no lloremos, no vamos a recibir consolación, sino hasta que lloremos. Eso podría decirlo de otra manera. A veces me aguanto en mi situación y alguien llega y me dice, necesita ayuda, y yo digo, no necesito ayuda de nadie. Yo voy a salir adelante, yo sola puedo. Yo soy la hija de Dios, soy el hijo de Dios y a mí nadie me va a hacer frente, yo solo puedo, pero estoy cargando algo que yo no puedo ya con eso. Y no le doy la oportunidad a Dios porque ni tengo esos momentos de intimidad donde yo pueda orar con Él, porque hasta con Dios soy así. Y aquí está mi necesidad y tú sabes lo que yo quiero, Señor, pero yo no me voy a doblegar. La palabra del Señor y Jesús enseñaba, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Vamos a hablar esta mañana sobre decisiones que sanan. Y entre esas decisiones que sanan, debemos aprender a llorar. Debemos aprender a depositar esa situación de dolor en Dios. Cuando llegamos a un punto en que sabemos que necesitamos ayuda, el niño a veces no dice nada, ¿verdad? No dice nada, pero de repente comienza a llorar. Y una vez es así, no dice nada, no voy a decir nada, pero comienza a llorar. Su cuerpo está diciendo, necesito ayuda. Y muchas veces el orgullo en el corazón no permite que podamos pedir ayuda. Necesito ayuda. Cuando ya reconocemos que necesitamos ayuda, y a veces uno no necesita ni palabras, no se complique. Si yo de repente llego con usted y solo me pongo a llorar, no haga nada. Solo bríndeme ese tiempo y yo voy a llorar. Porque probablemente uno no necesite nada más que llorar. Y yo soy chillona, fíjense. Me enojo, chillo. Me aflijo, chillo. Me siento alegre, chillo. Me siento agradecida, también estoy llorando. He aprendido a llorar gracias al Señor y le digo, le testifico, he recibido consolación. Cuando necesitamos ayuda y cuando reconocemos que necesitamos ayuda, porque siempre necesitamos ayuda, es cuando entonces comenzamos a escuchar. Mientras no reconozcamos que necesitamos ayuda, por más que nos estén diciendo el consejo, no lo vamos a tomar en cuenta. El niño aprende a caminar, el niño aprende a subir gradas, uno le brinda ayuda, llega un momento que el niño no quiere la ayuda y él se mentaliza, yo puedo solo, comienza a bajar las gradas, uno le está diciendo, baje con cuidado, no salte, mire cómo coloca su pie, mire que no haya nada en la grada para que lo haga doblar el pie, tenga cuidado, agárrese de la baranda. Le vamos dando toda la explicación, pero como el niño está ensimismado, pensando, yo puedo, y lo voy a hacer más rápido, no lo está escuchando. Cuando ya siente el momento de inseguridad y que ya se iba a caer o se cayó y comienza a llorar, entonces comienza a escuchar a su alrededor. Mientras tanto, no. Y tristemente así es nuestra vida cristiana también. Quiero que vaya un poquito más adelante conmigo. Mateo, siempre. Capítulo 14. Verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Aquí acababa de pasar la alimentación de las 5,000 personas. Jesús, bueno, de los 5,000 hombres, Jesús les estaba enseñando algo a sus discípulos. Venía de enseñanza en enseñanza y acababan de ver este milagro poderoso. Acababan de recoger las 12 cestas llenas con lo que había sobrado de los pedazos. Y entonces viene Jesús y les dice, enseguida, fíjense, no espera más, enseguida hizo Jesús que sus discípulos entraran a la barca. Enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca.
Enseguida les preguntó si querían acompañarle. No. Enseguida les dijo, tienen esta opción, pueden rodear o pueden ir aquí en la barca. Decidan como quieran. Si quieren ir en Uber, si quieren ir a pie, camello, o si quieren ir en la barca, no. Enseguida les hizo entrar a la barca. ¿Quién les hizo entrar? Jesús. Jesús hizo que sus discípulos entraran a la barca. No les preguntó, no les dio opción. Jesús no te está preguntando cómo quieres llegar al otro lado. Acaba de experimentar este milagro maravilloso y no es momento de quedarse a esperar. ¿A esperar qué? Es enseguida Jesús te hace entrar a la barca. Pero no solo los hace entrar a la barca, sino que los hace entrar dentro de la barca en el agua. ¿Te has preguntado alguna vez por qué estoy acá? ¿Por qué estoy donde estoy? ¿No te habrás equivocado, Dios? Mira, fulanito, ¿dónde está? En tan poco tiempo, ¿dónde está? Yo llevo tantos años y ¿por qué estoy aquí? Dice el verso 23, despedida de la multitud, subió al monte. Jesús se fue al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús estaba solo y te ha mandado a un lugar, no te da la opción, te entra en la barca y te adentra en el agua. Y tú no lo ves. Y entonces preguntas, ¿y qué hago aquí? ¿Por qué no tomé otra decisión? Porque no tienes opción, recuerda eso. Ay, ¿qué puedo hacer? Te manda Dios en muchas ocasiones a ese lugar donde habrá una tormenta. Y Él está en comunión con el Padre y tú estás en la barca. Adentro con otras personas que van en la barca también y sufriendo la misma tormenta. Hay diferentes tipos de tormenta, la tormenta de disciplina, la tormenta por corrección, ¿verdad? La de disciplina. Y esta tormenta que podemos describirla como una tormenta de purificación. Jesús no mandó a la multitud. Terminando todo eso, enseguida Jesús hizo que la multitud se subiera en la barca, mandó a los suyos, mandó a sus discípulos, mandó a sus cercanos. Los hizo entrar a la barca. A las tormentas, Jesús no envía a todos. Jesús envía a los suyos. Los envía para que recuerdes cuál es el enfoque. Porque a veces cuando llevamos tanto tiempo detrás de Jesús, viendo los milagros, aprendiendo las experiencias, viendo lo sobrenatural, nos llegamos a desenfocar. Porque aprendemos a ver las cosas que están pasando alrededor. Oh, wow. Oh, wow, lo que pasó. Oh, wow. Y cuando llega la tormenta, entonces como estamos acostumbrados a ver las cosas grandes, grandiosas que Dios hace, también las tormentas nos espantan. Nos angustian. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Se recuerdan? Eran pescadores. Prácticamente Jesús los había sacado o los había movilizado, mejor dicho, del ambiente que estaban aprendiendo a manejar, ver los milagros y prodigios. Pero sin pena les dice,
entren en la barca y vayan al mar. Los regresa a su lugar de confort, a su lugar seguro, al lugar más cómodo, ahí donde se sienten en casa. La forma en que elegían las profesiones antes eran así. Ponga atención. El tatarabuelo fue pescador, el bisabuelo pescador, el abuelo pescador, el padre pescador, el hijo pescador. Y ese hijo del hijo, ¿qué cree que iba a ser? Pescador. Todo lo que habían aprendido venía pasándose de generación en generación y así podríamos decir, de una manera divertida, estaba la familia de pescadores pescando y todos estaban haciendo las cosas. Y el niño chiquitito, en lugar de tener un juguete convencional, tenía una caña de pescar o una red. Porque tenía que aprender sobre eso. Y aunque no estuviera todavía en la barca, cuando llegaba a la casa y quizás podía comentar con la esposa sobre la situación, sobre la tormenta, sobre los problemas, sobre las circunstancias, sobre el problema que se presentó, sobre cómo lo solucionó, el niño iba aprendiendo. Entonces, Jesús los coloca en su ambiente más cómodo, donde se sienten en casa, porque ellos eran pescadores. Y allí es donde nos manda muchas veces a batallar a nosotros. Es que bien, hermana, si todo va bien, el problema es cuando regreso a mi casa. El problema es cuando estoy desarrollándome en lo que tengo que desarrollarme, en lo que he sido preparada. No hay ningún problema, pero no puedo, tengo una dificultad, aquí ahí es donde viene la tormenta y está el problema en mi trabajo, yo sé hacer mi trabajo, pero allí está la tormenta. Bueno, es parte de esta tormenta que le decía, una tormenta de purificación, porque hay cosas que en nuestra zona de confort no hemos entendido todavía. El verso dice, el verso 24, que ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Una forma peculiar, ¿verdad?, de llegar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Yo me imagino las voces de miedo de hombres, ¿verdad? Además, podían conocerse muchas leyendas. Si veían una figura en medio del mar, significaba que ellos podían morir, ¿verdad? Parte de lo que ellos habían escuchado y quizás otras cosas más que pudieron haber escuchado. Pero enseguida Jesús les habló diciéndole, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, dice aquí, le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Cuando no estamos bien con Dios, a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Cuando estamos viendo únicamente la tormenta y estamos viendo únicamente el viento y estamos viendo únicamente el viento contrario, las olas que están alrededor, estamos sintiendo únicamente el azote que el mar o que la tormenta tiene en contra de nosotros, entonces vamos a comenzar a visualizar todo lo bueno quizás como malo y poder comenzar a decir que las cosas malas son buenas. Podemos comenzar a escuchar consejos que no nos bendicen. Podemos escuchar indicaciones que no son divinas. Muchas veces estamos abrazando personas
y consejos tóxicos de nuestra vida, pero huimos de esos que nos pueden brindar ayuda real. Verso 29 dice, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro tuvo que haber reconocido la voz de Dios, la voz de Jesús. Tuvo que haber reconocido para tomar la valentía de bajar y comenzar a caminar. Hay una parte en este lugar, Estudios Universales en Estados Unidos, que mi primo, que creo que nos está viendo en este momento, pues nos llevó a conocer a Marito y a mí. Y pues nos divertimos mucho y había una zona donde había una simulación de un lago, que es donde habían grabado la película El Todopoderoso, que es donde este muchacho, este actor, camina sobre el agua. Y se ve bien, bien real, porque muchas veces pensamos en este suceso, no sé cómo usted, yo cuando mis papás me contaban la historia me hacían muchas imágenes en mi cabeza, ¿verdad? Y este suceso pues sería más real si ese mar se hace sólido, ¿verdad? Por eso en los estados de la materia que nosotros podemos comprender, porque el líquido pues no puede sostener. Hay elementos que flotan y mi cuerpo pues no va a flotar. Entonces es más fácil ubicarse como que se hizo cristal, se hizo sólido, eso. Pero ahí bien bonito como lo planteaba, porque cabal solo salía como una fuentecita abajo, pero siempre era, le voy a quitar la ilusión de su cabeza, siempre estaba en el piso y solo salía como un medio charquito, un charquito grande, mire qué cosa, un charco grande. Y entonces ya se veía como que la persona ponía el pie y caminaba. Es más fácil idearse el hecho de que pueda estar sólido, ¿verdad? Pero para tener la valentía de bajar de la barca y colocar el pie en el agua, Pedro tuvo que haber reconocido la voz de Jesús. Tienes que empezar, amado hermano, a visualizar la tormenta, pero no pierdas el enfoque. Ve a Jesús. Visualiza a Jesús en medio de tu tormenta. Visualiza y atesora los consejos que te pueden brindar ayuda. Pedro era un experto. Pedro era pescador. Pedro se había enfrentado quizás a diferentes tormentas. Y en ese momento que ve y que escucha la voz de su maestro, le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y esa es la primera. Él les habla, tened ánimo, yo soy, no temáis. Él estaba atento en medio de la tormenta a escuchar la voz de Jesús. Y cuando escucha la voz de Jesús, porque todos le vieron, pero no le reconocieron, pero cuando escucha la voz de Jesús, él dice, bueno, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Y en medio de esa tormenta, tienes que permanecer atento, porque va a venir Jesús y te va a decir, ven. Y Pedro tuvo que escuchar ese ven. Y entonces descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Escucha la voz, sí es el maestro. Si tú estás aquí para ayudarme en mi situación, entonces haz que yo vaya a ti. No le pidió, haz que esta tormenta se quite. Haz que esta situación desaparezca. No, Pedro estaba allí enfocado.
Si eres tú, haz que yo vaya a ti. Esa es la clave. Tú y yo debemos acercarnos al maestro. Y entonces el maestro te va a decir, ven, debes estar siempre atento a lo que el maestro diga a tu vida. Tener la valentía y el coraje de bajar de la barca cuando Jesús te diga, ven, y comenzar a andar sobre las aguas hacia Jesús. Pero dice el verso número 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, Dios dio voces diciendo, Señor, sálvame. Siempre sabía que Jesús estaba ahí, pero se desenfocó porque empezó a ver el fuerte viento y dejó que el temor llenara su corazón. Debes aprender a colocar tu mirada en Dios. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar que quizás esta tormenta que usted esté pasando es la mayor bendición que Dios ha permitido en su vida? ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo va a ser la mayor bendición? Que yo haya perdido un ser querido, que yo esté con esta situación económica, que yo esté sin trabajo, que yo no tenga nada que comer, que yo tenga esta enfermedad terminal, que yo tenga mi familia destruida, que yo no pueda realizar mis anhelos, ni culminar mis metas. No me puede decir, hermana Silma, que va a ser la mayor bendición. Pues esto es lo que Dios está permitiendo, que tú y yo podamos enfocarnos nuevamente en Jesús. Y muchas veces, si nos ponemos a pensar en que esta situación no estuviera pasando en tu vida, tú ni siquiera estuvieras preocupado quizás por buscar a Dios, por acercarte a Él. Así que deja de quejarte. Deja de quejarte de las cosas que pasan en tu vida. Deja de quejarte de los momentos que te hacen llorar. Porque son los momentos que nos hacen llorar los que nos permiten encontrar y sentir el consuelo de Dios. Pedro sabía que Jesús estaba ahí, por eso le dijo, Señor, sálvame. Pero en el momento se desenfocó. Verso 31 dice, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Verso 32. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Tú puedes sentir la muerte, pero no te olvides que Jesús está ahí. Tú puedes sentir la muerte y quizá aunque fuiste débil y dudaste y viste el fuerte viento y te llenaste de temor, no te olvides que Jesús está ahí y dile, sálvame, ayúdame, Señor, sálvame. Y Dios te va a tomar de su mano. Te va a subir a la barca. Pero ya no vas a estar solo, vas a estar con Él. Y en el momento que suban a la barca juntos, dice la palabra, que el viento se calma. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Hermano, viera cómo me siento, hermana. Yo ahora que me estoy acercando más a Dios, como siento la tormenta más fuerte. Exacto, eso sí es. Cuando nos acercamos a Jesús, cuando debemos regresar a Jesús, estamos en medio de la tormenta y el viento va a azotar
fuerte y vas a sentir la muerte. Pero en medio de ese sentimiento tú debes afianzarte y aferrarte a la fidelidad de Dios, que Él va a estar contigo y no te va a dejar. Debes aferrarte a Él saliendo de tu forma, de tu zona de confort, de tu zona de comodidad. Y debes acercarte atravesando la tormenta. Debes acercarte a Él. Y cuando ya regreses con Él, allí, a donde tenías temor, donde sentías morir, los vientos se van a calmar. Cuando te acercas a Jesús y arresa el viento, es que estamos haciendo las cosas en el orden correcto. Cuando caminamos hacia Jesús, vamos a sentir el viento. Cuando caminamos con Jesús, Jesús no cambia la tormenta. Jesús no la quita. Jesús no la elimina, aunque tiene el poder de hacerlo. Pero Jesús te lleva y te toma de la mano, te levanta en medio de la tormenta cuando te estás hundiendo y va contigo hacia la barca mientras está arreciando el viento. Porque la idea es que usted y yo aprendamos a enfocarnos. Y Él va a regresar con nosotros. La tormenta no cambia. Pero aprendes a caminar sobre los elementos de este mundo. Cuando dudamos, vivimos bajo las circunstancias, nos hundimos, podemos morir. Pero cuando confiamos en el Señor y estamos enfocados caminando en medio de la tormenta, no importa cuán grande sea el viento ni cuán fuerte la tempestad, usted va a caminar sobre las aguas. Pero no pierda el enfoque. Dios no promete cambiar mi circunstancia. No todo lo que pido es lo mejor para mí. Las puertas más hermosas en la vida no son muchas veces las que Dios abre, sino las que Dios no permite que se abran, las que permite que permanezcan cerradas. ¿Cómo así? Porque probablemente si esa puerta se abre, yo pierdo el enfoque. Así que deja de estar orando por una puerta X que se abra. Dile, Dios, aquí estoy a la disposición de vivir con las puertas de bendición que tú abras para mí. A veces estamos tocando en la puerta equivocada. Toca en la puerta del sí, deja de tocar en la puerta del no. Recuerda que se va a calmar el viento cuando subes a la barca y ya no subes solo. Pero en todo ese proceso, Dios te ha permitido que tú puedas derramar lágrimas. Que tú puedas experimentar quizá el dolor más grande. Dios nos ha dado esto. Estos lagrimales, mire, para que si usted de repente se golpeó la nariz, ahí salga también. Que si usted se golpeó algo, aunque usted no sienta un gran dolor, salen también. Cuando el cuerpo se ve amenazado, sale también. Cuando hay miedo, sale también. Cuando estamos en extremo contentos, sale también la lágrima. Es algo natural. No se rehúse a utilizar esas lágrimas que Dios le ha dado. Úselas. El mundo le dice, sea fuerte, no llore, no sea cobarde. Pero las escrituras te dicen, llora. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras.
Pero yo, ¿cómo voy a llorar y mostrar debilidad? Bueno, Jesús lloró. Y usted y yo podemos hacerlo. Decido entonces llorar y reclamar la promesa de consolación. Un bebé en la casa indefenso, ¿qué hace? Tiene hambre, llora. Tiene sed, llora. Tiene dolor, llora. Tiene sueño, llora. Tiene calor, llora. ¿Ves? Algo natural. Se rió mucho, le salen lágrimas, llora. ¿Acaso usted ignora el llanto de un bebé? No. Aunque no vive en su casa, usted está, ahí está llorando. Ay, pobrecito, ese niño a saber qué necesita, está llorando. ¿Y cómo cree entonces que el Padre Celestial puede ignorar nuestro llanto? No lo va a hacer si somos sus pequeños. Somos como la niña de sus ojos. Así que llore. Decídase que hay esperanza. La razón de la tormenta es volvernos a Jesús. No lo olvide. Dios no quiere que seamos víctimas ni que pasemos victimizados llorando adentro de la barca. Ay, esta tormenta, esta tormenta, esta tormenta. No, quiere que en medio de la tormenta, en el mayor temor que usted tenga, en la mayor dificultad, que usted busque a Jesús, que se enfoque, que salga de la barca y comience a caminar sobre las aguas, sobre los problemas, sobre las tormentas, sobre las preocupaciones, en medio del viento, que usted camine enfocado al Maestro. Y cuando llegue la debilidad, no se olvide que ahí está Jesús. Tómese de su mano, pídale ayuda, que lo saque, que le dé de nuevo vida, que lo lleve a la barca, y entonces los vientos van a cesar. Si Pedro no hubiera bajado de esa barca, no sé cuánto tiempo hubiera tardado Jesús en subir a la barca para que el viento cesara. Deja de tener temor y angustiarte en tu barca. Deja de dar vuelta en la barca. Yo ya no sé qué hacer, este viento. Ay, que onda, no sé, ya no sé, ya no sé. Enfócate, busca al Maestro, escucha, porque está allí. Y está queriendo hacer cosas sorprendentes en tu vida y en mi vida. Cuando usted le pregunta a alguien, ¿cómo está? Es una pregunta clave, fíjense. Hay gente que siempre dice, bien, bien. Hay gente que dice, ay, más o menos. Y hay gente que le conozco que tiene tantas situaciones difíciles y siempre dice, bien, bendecido para la gloria de Dios. Es bueno. Pero es bueno también que usted pueda, delante del Señor, llorar. Pero hay personas que ni siquiera le hemos preguntado, hola, qué bueno verle, sí, fíjese que aquí no le hemos preguntado cómo está todavía, pero nos comienza a decir todo cómo está. Nada bien. Y en lugar de dejarnos esa alegría de qué bueno verte, y así como, híjole, ¿para qué lo saludé? Y nos vamos cargados. Y quizás si él nos dice que no pudo pagar el recibo, que le vino no sé qué, entonces yo también comienzo a pensar, yo estaba esperanzada, Dios, tú vas a hacer algo, yo no sé qué vas a hacer, yo espero en ti, pero de repente esa plática nos lleva a que la fe pues se haga chiquitita. Y entonces comenzamos a dudar. La duda te va a hundir. Y va a hacer que los problemas estén sobre ti. Y va a hacer que los problemas te ahoguen. Por eso mejor enfócate. No puedes ignorar el dolor que estás sintiendo en tu vida. Piensa, por ejemplo, en una enfermedad. Cuando haces caso a un pequeño dolor, puede prevenir la muerte. Pienso en el apéndice. Hay gente que dice, el apéndice no sirve para nada. Pues sirve para algo porque Dios lo puso. No sirve para nada, nada más que para causar dolor. Bueno, seguimos naciendo con apéndice y desde bebitos no nos dicen los doctores, mire, como no sirve para nada, se lo vamos a quitar. No. El apéndice, si no es quitado
cuando ya está ese dolor. La infección puede causar la muerte porque, pues, si no hubiera dolor por esa inflamación que tiene el apéndice y el cuerpo no detectara dolor, puede explotarse y generar infección en todos los órganos y provocarle la muerte. Es un dolor agudo, dicen, es un dolor intenso, y cuando llega a la clínica, lo que hacen es explorar el dolor y lo que hacen es provocarle más dolor para identificar si realmente es el apéndice. ¿Cómo me quieren ayudar haciéndome experimentar más dolor? Bueno, y le van a agarrar la pierna y le van a comenzar a hacer hacia arriba, y si ya de verdad no puede, así es. Y viene otro doctor porque no se quedan con la gana con uno, ¿verdad? Comprobar si hizo bien el movimiento y vuelven a provocarle el dolor y es como, ¡ay! Ya es eso. El dolor es horrible, pero ese dolor es para mi bien. Identifica dónde está el mal y pueden quitarlo. Si yo digo, no, hombre, este dolor va a pasar, no importa, yo no voy a ir, va a pasar, ¿me puedo morir? Así que si tiene dolor en su cuerpo, de repente, ay, que le siente un dolorcito de algo, no lo deje pasar. Es la indicación de que algo está mal y hay que identificar qué es. Cuando ve el pequeño dolor, no lo ignore, llore. Cuando hay una situación que está ahí constantemente lastimando, llore. No lo ignore, no se haga el fuerte. ¿Qué le pasa? No sea aguado, no sea cobarde. No, esas son palabras humanas. Jesús lloró. Y bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. C.S. Lewis, un escritor cristiano, dice lo siguiente, ha escrito lo siguiente: Dios nos susurra en nuestros deleites. Dios nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. Podríamos decir entonces que tu dolor y mi dolor permite que el megáfono de Dios se active para nuestra vida y que de una vez por todas podamos poner atención a su voz. Mientras el niño no se ha caído, no ha escuchado qué le pasó. Y después le decimos, te dije que no hicieras esto, sí, yo sé qué es lo que no tienes que hacer, esto. Antes no nos ponía atención. Le doy una indicación y a veces lo detengo porque no quiero que se lastime. Y le digo, Enrique, ¿me pusiste atención? ¿Qué te dije? No me ha puesto atención todavía. Pero me pone atención cuando se cayó. Enrique, te dije. ¿Y qué dijiste? Te dije esto. ¿Qué te dije? Esto. Porque el megáfono se activa. Pero mientras no lloramos, mientras no hay dolor manifestado, puede que la gente esté hablando, dándonos consejo y no quiere. No permitas que en tu vida esta situación se acrecente y te cause mayor dolor. Llora ahora. Que Dios pueda ayudarnos en nuestro dolor, que nos haga que nos adentremos al mar en la barca. No significa que Él sea el causante de mi dolor. No significa que Él es nuestro dolor o que Él disfrute de vernos sufrir. Su intención es que usted y yo nos enfoquemos en Él y comenzar a hacer milagros en nuestra vida. Sí, quiere desaparecer la tormenta, pero quiere que te enfoques. Ahora piensa en qué nivel está tu dolor.
¿En qué nivel? Uno les pregunta, ¿verdad? Y a veces uno no sabe qué responder eso, pero sí puede identificar en qué nivel está su dolor. Negar mi dolor es rechazar la sanidad de Dios en mi vida. Yo necesito un médico que me diga la verdad. Ay, no, yo no voy al médico porque me va a decir algo malo. Me va a decir la verdad. Si el médico me va a decir, sí, sí, todo bien. Mi mami ya ha tenido experiencias en las que dicen, sí, sí, todo bien, todo bien. Ella ve los datos que están como para preocuparse y mire, y este dato, sí, sí, señora, sí está bien. Entonces viene mi mamá y tiene que invertir su dinero en otro médico para que le digan, no, señora, está mal. Gracias a Dios también que tenemos ahí a mi hermana que nos auxilia. Pero, ¿qué quiero yo? ¿Qué médico prefiero? Que me diga la verdad. Aquí yo no voy porque ya sé qué me va a decir. Que no coma esto, esto y esto y esto, que tome esto y esto y esto y esto, que haga esto, esto y esto y esto. Ah, ok, viva su vida de desobediencia, está bien. Pero no se esté quejando después de las consecuencias. Ya esto después puede ser una tormenta por disciplina y no por purificación. Debemos darle la oportunidad a Dios que haga algo especial en nuestra vida. Mateo 9:12 declara: al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Necesitamos un toque de sanidad del maestro? Sí. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros los enfermos. Así que acerquémonos al maestro. La palabra del Señor también en el Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119, 71. Declara la palabra del Señor lo siguiente. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es importante que antes de pedir, como en el verso 77, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia, realmente yo pueda reconocer qué bueno es estar padeciendo esta situación para aprender los estatutos del Señor. Verso 72 dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado. Conozco, Jehová, tus juicios, que son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Necesitamos entender que esta situación que usted y yo hemos vivido, que esta situación que estamos enfrentando, que esta situación de dolor, de angustia, de preocupación tiene un fin específico para nuestra vida y es enfocarnos. Así que no tenga miedo. No tenga miedo y tome una de las decisiones que va a sanar nuestra vida y que va a traer una solución a esa tormenta. Esa decisión que sana. Llore delante del Señor y reciba la consolación.
Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en medio de cualquier circunstancia que pueda yo estar pasando, experimento tu misericordia y tu favor. Gracias por tu amor. Gracias por tu paz, Señor. Y te pido que tú puedas ayudarme a poder sobrellevar cada una de estas situaciones y a poder, Señor, caminar sobre las aguas para llegar a ti. Ayúdame a escucharte, a identificarte en medio de mi tormenta, a dejar que el temor no entre a mi vida y dejar de ver los vientos fuertes que están alrededor. Te lo pido por misericordia. Ayúdame a llorar como tú lo hiciste para encontrar el consuelo que tu palabra promete para mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.